la autonomía, la seguridad, los valores para cada uno de los niños. Entonces, ¿cómo es esta pedagogía de los cuidados cotidianos? Lo hemos ido viendo durante todos los módulos anteriores, vamos a revisarlo en detalle, porque como dice muy bien el dicho, es en los pequeños detalles donde se esconde el diablo, ¿no? Es decir, es ahí donde se nos cae todo, cuando nosotros no tenemos en cuenta los detalles. Si pensamos, no, eso es un detalle, no importa. Ahí donde no importa, justamente importa, porque es ahí donde se nos va a colar, se nos va a filtrar lo que va a hacernos fracasar en el intento. Vamos a ver, y en ese sentido hay una diferencia en el programa que ustedes recibieron porque no alcanzaron a imprimir, me parece, el que yo mandé al final, y es que el día sábado, ahí figura el día jueves me parece, el día sábado va a haber una clase en particular sobre alimentación y nutrición durante el segundo y tercer año de vida que va a estar a cargo de María Elena Ugaz, como estuvo en el segundo módulo, me parece, aquella que tenía que ver con la alimentación y la nutrición durante el primer año de vida. Y por supuesto, ligado a todo eso, también los cuidados. Y al final vamos a volver a tomar este tema de la construcción de lo real y de lo simbólico, de la construcción del concepto de lo real, del lugar que tienen las fiestas infantiles. Hablamos la vez pasada sobre los disfraces, recuerdan ustedes, hablamos ustedes en qué etapa, cuál es la función de los ritos, de las músicas. Y después vamos a ir a hacer una síntesis, como siempre, en las conclusiones y en el cierre. Es decir, que este es el programa que les planteamos para este módulo. Entonces, siguiendo con este programa, nosotros nos planteamos que todo proceso de crecimiento, todo proceso de desarrollo, que es en este sentido un proceso de constitución subjetiva, es decir, de constituirse uno como persona. El constituirse uno como persona es no solo un crecimiento aumentativo de talla y peso y perímetro cefálico, sino que además es un proceso de transformación, decíamos hoy. Y por lo tanto es un proceso de aprendizaje. Y es un proceso de conocimiento de la vida, de conocimiento del mundo externo y de conocimiento de uno mismo, que se da simultáneamente. Uno conoce mientras va conociendo, se conoce a medida que va conociendo, se va conociendo en el acto de conocer, en el proceso de conocer, de quién es uno en ese proceso de conocer, de cómo aborda uno ese proceso de conocer. Pero todo proceso entonces de crecimiento, de desarrollo, de constitución subjetiva, entendido como un proceso de aprendizaje, como un proceso de conocimiento, implica entonces una fuerte contradicción entre lo viejo y lo nuevo. Es decir, entre lo que era y lo que va siendo ahora nuevo. Entre quién era hasta ayer o el año pasado y lo que voy siendo ahora. Lo que voy conociendo ahora. Esta contradicción
entre el pasado y el presente. Y este pasado que me tira y me tironea, lo viejo, me da seguridad, es lo conocido, es lo que me da la continuidad del sí mismo, de quién soy, de lo que pienso, de lo que creo. Es mi seguridad. Por lo tanto, hay una contradicción, hay una fuerte tensión, hay una fuerte oposición entre esto viejo y esto nuevo a conocer. Que no sé si será mejor o peor, porque todavía no lo conozco. No sé. Me dicen que sí, pero yo no lo sé. Entre lo que sé y lo que no sé, entre la historia y el futuro, hay una tensión, hay una contradicción, hay una fuerza que se nos juega permanentemente. Porque además también podemos tomar lo nuevo a partir de lo viejo. Entonces no es que lo tenemos que tirar totalmente porque nos quedamos sin nada, no es a partir de esto viejo que vamos pudiendo acceder a lo nuevo. Pero si lo dejamos tal cual, lo nuevo no entra, salvo que sea solamente para agregar. Y agregar no integra, agregar no cambia, agregar no produce una transformación interna. Es decir, una fuerte contradicción, decíamos, entre lo conocido y lo desconocido. Y esta contradicción va a activar lo que llamamos las ansiedades básicas. Esto lo vimos en la clase de Erika. Yo lo retomo, esto de retomar para entender, porque nos va a activar, nos va a despertar con mayor o menor fuerza las que se llaman ansiedades, miedos, para decirles de alguna manera, básicas, frente a todo proceso de conocimiento. ¿Y cuáles son estas ansiedades básicas? Inicialmente lo que provoca es una confusión. No, esto no es así. No, a ustedes les pasó, remítanse a lo que a ustedes les pasaba, a lo que ustedes vivían. No, esto, ¿cómo esto? Y ahora no, y entonces ahora no hay que jugar más con los chicos. No, ¿y cómo no? ¿No? Hay una confusión. Y esa confusión que se activa, que se despierta, que circula en nuestra cabeza, que nos va a teñir los ojos con los que miramos y las orejas con los que escuchamos. Y entonces escuchamos pedazos y escuchamos partes y miramos pedazos. Porque esto nos bloquea la posibilidad de mirar, de ver con más tranquilidad o de escuchar la complejidad de lo que se está diciendo. Porque hay un aumento de esta ansiedad. Y eso va a despertar inmediatamente el miedo al ataque. Y se sienten atacados. Y recuerdo que se sentían ofendidas muchos de ustedes, y todavía debe haber algunos. Y cada cosa que uno decía se sentía... Era como realmente enojadísimas. Porque sentían que esto que se decía atacaba ¿qué? Atacaba la subjetividad, atacaba la identidad, atacaba lo conocido, atacaba lo sabido. Y eso es lógico, y es así, no es que ni es bueno ni es malo, es. No es que debe ser o no debe ser. No es que es correcto o incorrecto. No es que está bien o está mal, es.
es así, los procesos de conocimiento provocan estas cosas. Provocan esto. Es así. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es primero saber, porque si uno sabe, a lo mejor puede reconocerse, puede reconocer en el otro y puede, además, intentar ver qué hace con esto que conoce y que reconoce, en sí mismo y en los otros. ¿Y de qué manera aparecen? E inmediatamente aparece el miedo a la pérdida, de perder aquello que se sabe. No solamente está atacado, ¿no? Y el ataque produce un efecto que en general es o de parálisis o de fuga. Entonces uno se va, se puede hablar por teléfono, no viene, no cumple, no está. Porque frente al ataque, cuando pensemos nosotros, nos ataca una bestia feroz. ¿Qué hacemos? Nos paralizamos y huimos. Para enfrentar a la bestia feroz, tenemos que pensar, a ver cómo hacemos, elaborar estrategias. Y en el primer momento, el aumento de la emoción no nos deja pensar, por lo tanto, huimos. Esto no es para mí, esto no me interesa, esto está equivocado, y estos que se vienen, estas argentinas que se vienen de allá, que están, ¿no? Nosotros escuchábamos, que se creen, ¿no? Bueno, eso es parte de este miedo al ataque. Y algunos se quedaban paralizados, callados, otros huían con la cabeza o con los pies. Llegaban tarde o no venían, ¿está? O no vinieron. Porque simultáneamente se da, entonces, y si en realidad esto que me viene encima, y si en una de esas, sí, ¿qué voy a perder? ¿Qué pierdo de lo sabido? De mi seguridad conquistada, de las pedagogías que me enseñaron, de las clases y de las creencias que tenía. Y siento que el enorme dolor de perder algo que uno tenía, y a veces es indefinido. Uy, yo creía y esto, y había confiado en mis maestras, y esta cosa que, ¿no? Maestra, esta profesora y esta persona que fue tan importante en mi vida, y resulta que me enseñó y yo aprendí todo esto, y resulta que, ¿no? ¿Cómo voy a perder? Y entonces entra esa lucha y esa contradicción. ¿Entendemos esto? Por lo tanto, para poder aprender y para poder conocer, digamos, y para poder integrar, es decir, hacerse carne el conocimiento, incorporar el conocimiento viene de la raíz de cuerpo, corpóreo, meterlo en el cuerpo, para incorporar el conocimiento. Hay algo que uno pierde del conocimiento previo. Hay una ilusión permanente de que yo no voy a perder nada y que simplemente agrego algo más. ¿Está? Y no, porque a lo mejor esto cuestiona, o esto no es coherente con esto otro que yo traía previamente. Y dicen por ahí, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Es la expresión de este desconcierto, de esta confusión, del conflicto. Pero el conflicto, quiero decir que el conflicto cognitivo existe siempre en el proceso de conocimiento, pero lo que hay que entender son las emociones que subyacen al conflicto cognitivo. Porque cuando uno dice conflicto cognitivo, pareciera que no hay conflicto emocional, que no hay conflicto afectivo, y en realidad el conflicto cognitivo necesario para el conocimiento, sin el cual no hay conocimiento,
despierta, nos involucra, nos moviliza en todo nuestro ser, en todas nuestras emociones, en todos nuestros afectos, en todas nuestras fidelidades. La fidelidad a tal maestro, o la fidelidad a tal creencia, o la fidelidad a tal familia que me dijo, que me contó, que me formó de esta manera y yo ahora tengo que pensar otra cosa. Tengo que. No elijo pensar otra cosa o hacer otro camino. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que esto nos pasa a nosotros, nos pasa a todos, les pasa a ustedes permanentemente, quiero decir. Y con esto trabajamos. Este es el existente con el cual se dan los procesos de aprendizaje. Y por lo tanto de formación, de formadores, de capacitaciones, de transmisión de conocimiento, de difusión. Siempre estos procesos están. Entonces más vale que sepamos que existan, cómo existen, el monto, porque para algunas personas las emociones despertadas eran devastadoras, estaban furiosas, no es que estaban, bueno, molestas, estaba furiosa. ¿Está? Entonces, a uno estaba molesto, el otro estaba furioso. Quiere decir que el monto, la cantidad de emoción y el procesamiento de la emoción también es muy personal. ¿Frente a qué cosas? ¿Entendemos? Y también le pasa a la gente con la que ustedes trabajan. Entonces esto es lo que hay que reconocer, les pasa a ustedes, la viven ustedes, y es mejor apropiarse de las propias emociones, porque es la única manera de elaborarlas, además, de elaborar y elaborar mentalmente, para poder reconocerlas, tomar distancia, darles un espacio, darles un lugar, para que no surjan y bloqueen todo el proceso. Doctora, en el grupo 1 habíamos discutido sobre el aprendizaje y al final de la lectura habla sobre las matrices del aprendizaje. ¿Y cuáles son esas matrices del aprendizaje y cuáles son el concepto exacto, ¿no?, de este término? La matriz de aprendizaje es como una matriz, imagínense ustedes un modelo para tomar un molde de la siderurgia. Ustedes hacen un hueco, un vacío, le dan una forma, ¿tá? Es un modelo, en eso echan cosas y sale con ese modelo, ¿no? Eso es una matriz. Es un modelo, es un esquema, es una forma que modela las cosas que van entrando. Eso es una matriz. ¿Qué tiene que ver con las matrices de aprendizaje? Tienen que ver con esas primeras experiencias en el proceso de aprender, en el que uno fue aprendiendo con rebeldía, con sometimiento. Unos aprendían más lo que escuchaban, otros aprendían más lo que veían o lo que dibujaban o lo que experimentaban. Otros digamos, cada uno fue desarrollando en sus primeros años modelos internos con los cuales aprende. Yo para aprender tengo que estar en silencio. Si escucho música me distraigo. ¿Tá? Yo no puedo estar aprendiendo o estudiando en un bar, por ejemplo. Mi hija se hizo toda su carrera universitaria sentada en los bares. ¿Tá? Es imposible porque me distraigo. Yo tengo que estar sola, que nadie me hable. Bueno, es un modelo de aprender. ¿Tá? Que tiene no solamente las características prácticas, digamos, sino también en ese modelo del aprender, ¿quién soy yo en ese modelo del aprender? Yo aprendí a aprender, a repetir, porque me decían, qué linda manito, y yo te decían, viva, viva, y yo decía, qué linda manito, y el otro decía, decir, papá, papá, y aprendí que era repetir, imitar al otro. Me daban la lección, el versito, a ver, decí, en el cielo las estrellas, en el campo las espinas, a ver, decí,
Y yo repetía, muy bien, bravo, aprendí que había que aprender de memoria. ¿Se entiende esto? Y que por lo tanto yo no podía conocer investigando. Que cuando yo investigaba eso no era conocer, eso era jugar, eso era hacer cosas inútiles, eso era en todo caso entretenerme. Porque estudiar era otra cosa, aprender era otra cosa. ¿Y cuántas veces yo me he encontrado con maestros, con pedagogos en la primera infancia que dicen, bueno, lo tenemos así para que estén entretenidos un rato? ¿Cómo es esto que estén entretenidos? Como si mientras están entretenidos ¿de qué? ¿No? Entretenidos. ¿Se entiende esto? ¿Cuál es el lugar? Ahí no están haciendo, no explorando, no están aprendiendo, no están explorando, no están jugando, no están haciendo algo subjetivo, están entretenidos. Bueno, ese es un modelo. El modelo de... Exacto. Dice Erika, el haber aprendido a aprender en grupos. Porque en el grupo se jugaba. ¿Qué hacían cuando yo iba a la escuela? A los que sabían que éramos de un grupito, teníamos las amiguitas, nos separaban. Poníamos separadas, no para que no hablen. ¿Qué es el chocolateado? Es algo que, bueno, particularmente nosotros hemos tenido bastantes discusiones con varias instituciones pedagógicas acá en Lima. Lo deben conocer ustedes, el chocolateado es que el niño, el primer grado, está con un grupo. Y para que sea sociable, al otro año le cambian totalmente el grupo. Bueno, es decir, hay modelos de aprender, y uno por ahí aprendió, por ahí resistió, por ahí no aprendió así y buscó su propia manera, pero también aprendió ahí cuál era su lugar en el proceso de aprender. Si el lugar era ser protagonista, ser autor, yo me di cuenta de esto, independientemente de que el otro me lo dijera. O cuando el otro me lo decía, bueno, está bien, yo lo podía repetir porque al otro quería que yo lo repitiera, ¿está? Pero yo no lo aprendía. Para aprenderlo yo hacía mi propio camino. Son modelos internos, esas son las matrices. No son enfoques, son modelos. Modelos internos, que pueden ser más o menos flexibles, que se pueden transformar, o que pueden ser rígidos. Uno que es así, siempre fue así, no lo cambia. Generalmente porque se siente muy inseguro. Aló. Claro, es un molde con el cual va a aprender todas las cosas de la vida. Así hablamos también de matrices afectivas, porque como uno elaboró esas primeras moldes relacionales, va a relacionarse con los otros en la vida. Bien. Buen día Sí. con todos, Mirta, buen día. Buen día también a las regiones. Me surge un conflicto, por hablamos del aprendizaje, tenemos entendido que es un proceso individual, un proceso de cada uno. Y el aprender en el grupo me parece que más se relaciona al aprendizaje en los colectivos, pero en las interrelaciones. Yo creo que, primero, el hombre es un ser social por naturaleza, por lo tanto es y vive socialmente, en grupos. Por lo tanto, aprende en grupos. Y el psiquismo individual es, de alguna manera, el producto de lo que ha vivido en los grupos, en el grupo familiar, en el grupo comunitario. Esto lo estuvimos viendo mucho tiempo. Por lo tanto, hay una relación permanente entre el sujeto y el grupo, entre lo individual y lo grupal. ¿Se entiende esto? Entonces, el aprendizaje, uno se lo lleva puesto, es individual, de uno, pero la producción del aprendizaje es grupal. Lo que cada uno aprendió, distinto a lo mejor del otro, o parecido, o semejante, o distinto, o con su color particular, es de uno.
pero la producción del conocimiento es grupal. Y de hecho, cuando yo leo un libro, aunque esté sola, estoy leyendo algo que otros escribieron de otras experiencias que hicieron con otras personas. Por lo tanto, siempre es un aprendizaje grupal. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? No, no te entra. Cuando uno aprende, cuando vos lees un libro, lo hizo otra persona. ¿Está? Obvio. Ahora, esta persona refleja en su escrito una experiencia que hizo con otros, no que la hizo solo en el Himalaya meditando. ¿Está? Porque además ahí en el Himalaya meditando, se fue a meditar después de haber estado en un grupo donde lo iniciaron para ser el Dalai del Himalaya. ¿Se entiende esto? Bien. Es decir, que los aprendizajes son grupales. Y el grupo opera como un sostén justamente de lo individual. No existe nada individual que no sea el producto de las interacciones intersubjetivas, por lo tanto grupales, transformadas por uno. Pero nadie puede aprender nada, ni ha podido aprender nada, estando solo, porque el hombre es social. No hay caso. Pero las dudas con respecto a qué, a quién produce el conocimiento. Si uno no hubiera leído a Aristóteles, si Aristóteles no hubiera visto a tanta gente, y a Platón que era otro, y uno no hubiera leído los libros de Aristóteles, el otro de Platón, y hubiera discutido, no es que yo solamente aprendo de hablar con ella, pero ella leyó a Platón y yo leí a Aristóteles, para decir, intercalar es lo mismo, no era lo mismo, era igual, no, mira, era distinto, vos entendiste esto y lo entendió el otro. Y entonces, lo que yo voy aprendiendo también es el producto de la interacción. No existe el grupo sin individuos, sin sujetos. Existe una relación permanente, indefectible, entre sujeto y grupo. Entre lo que yo soy, con mis grupos de pertenencia, familiares, históricos, en mi verticalidad de mi historia, y lo que yo soy horizontalmente con este grupo en este momento. Y lo que se produce ahí, a mí me enseña. La discusión que el otro tiene sobre esto, que no entendió un pomo de todo esto, y que yo estoy absolutamente, mirá qué cosa viene a decir, a mí me enseña que hay otras maneras de pensar las cosas, o de pronto me hace dudar, o la pucha, yo que creo que estoy tan segura de esto, a lo mejor y el otro tendrá razón o no. ¿Se entiende esto? Por lo tanto voy a aprender otras modalidades de aprender. Y eso es grupal. Y nosotros sabemos que el aprendizaje grupal es más rico, es más heterogéneo, es más completo, porque 4 ojos ven más que 2 y ven desde distintas perspectivas, por lo tanto el objeto de conocimiento va a ser más complejo, más completo. Si hablan muchos de lo que ven desde mi punto de vista y desde su punto de vista y desde este punto de vista. Yo desde mi punto de vista veo un pedacito nada más. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, el grupo me aporta otras miradas, me aporta otras experiencias. Y me apoya en este proceso de activación de las ansiedades. Porque las comparto, porque a todos nos pasa, porque las puedo vivir, porque las puedo a veces actuar, porque me enojé con el otro que dijo tal cosa y entonces ella dice, no, pero mirá, en realidad quiso decir otra cosa. O tranquilízate, a ver, escucharlo de otra manera. ¿Entendemos acá? Bien, vamos a ir avanzando. Sí. Quiero ir, avanzando un poco. Solo para destacar esto, a mí me parece que es clave algo que usted acaba de decir, ¿no? Aprender a pensar qué rol jugamos en el proceso. Y creo que los procesos de formación que hemos tenido desde la infancia de repente, no nos han llevado a reflexionar esto, ¿no? Yo veía con mis alumnas un video tratando de respondernos esa pregunta. ¿Qué rol juega el niño en los momentos de cuidado? No habíamos leído la guía de los cuidados y decíamos, al mirar esto,
¿Qué rol está jugando el niño que lo están cambiando de ropa? La mamá quiere cambiarlo, lo está cambiando, le conversa, tiene todo listo, pero le da un juguete para que esté distraído mientras la cambia, porque su objetivo de ella es cambiarlo. Entonces, al introducir este objeto, con el plan de mantenerlo distraído, la desconecta a la niña de su propio proceso de ser protagonista de ese momento importante. Y de un diálogo interesante con el otro. Exacto, ¿no? Entonces la niña está concentrada en el juguete y la mamá está concentrada en vestirla y se perdió la oportunidad. Claro. Y muy interesante porque mis alumnas decían, profesora, y así como ocurre con la niña, también a los adultos nos ha ocurrido muchas veces que es más cómodo dejarnos hacer y no ser protagonista. Entonces acostumbrarnos a esperar que sea el otro el que viene me da, el otro el que me diga, el otro que tenga la iniciativa. Y por eso no se desarrolla la autonomía, porque el asunto que estábamos analizando era cuál era la diferencia entre la autonomía y la pseudoautonomía. Hemos estado como una semana en eso, con unas 6 reflexiones, y cuando usted dice, ¿no? Entender qué rol juego yo en este proceso de aprender, reaprender, discutir, y donde el grupo nos enseña, por ejemplo, que tenemos que a veces que escuchar lo que no nos gusta oír. Y ese es el gran... para escuchar, exacto, ¿no? Y tenemos hay que dejarse penetrar por lo que dice el otro. Dejar que entre la idea del otro y también abrir nuestra actitud. Yo creo que esa es la riqueza del trabajo de grupo, ¿no? Porque lo bonito, por ejemplo, en el grupo que tenemos en el salón es que confrontar, escucharnos, que ha pasado por todo el proceso que usted ha mencionado muy bien, ha tenido una línea, un hilo conductor, que es la actitud respetuosa del otro. Y creo que ahí hay una clave importante para que cada uno vayamos encontrando el rol que jugamos en el proceso de aprender o reaprender. Así es. Bien. Entonces, para continuar, ¿para qué sirve entonces el encuadre frente a toda esta activación de tensiones, de ansiedades, de emociones, de afectos, de adhesiones, de fidelidad, de miedo a la pérdida, de miedo al ataque, de confusión? ¿Para qué sirve el encuadre? Justamente el encuadre es el marco que, dada su estabilidad, delimita y sostiene el proceso de aprendizaje. El encuadre es lo que enmarca, lo que da límite, lo que da un confín, lo que dice esto es acá, lo que contiene los procesos de cambio y de transformación que, si no tienen encuadre, es decir, si no tienen marco, se activan, desbordan, se actúan, se enojan, se van, pegan un portazo. ¿Se entiende esto? Si esto no entra dentro de un marco que contenga, no se permite elaborar esas ansiedades, contener, que no se escapen, que no se desborden esas ansiedades. Entonces, el encuadre es el marco que contiene, que hace por lo tanto bajar, descender, contener las ansiedades básicas que se activan frente a lo desconocido. Esto es encuadre. ¿No? Es como el marco de una tela que contiene esto que se mueve, expresa, dice, la tela del pintor. El marco. El encuadre entonces es un límite y también una envoltura que permite la dinámica de las transformaciones que se operan en los sujetos, en los procesos de aprendizaje. Es decir, todo esto que se nos mueve, todo esto que se nos transforma de adentro, de afuera, todo lo que vamos transformando, que activa las ansiedades básicas, es contenido, limitado, envuelto, como una envoltura continente, por esto que llamamos encuadre.
Entonces, existe una necesidad de estabilidad del encuadre, porque para que haya un proceso y para que algo se mueva, el encuadre no se puede estar moviendo al mismo tiempo, porque si no se me desborda, no sé cómo va ese proceso. ¿Se entiende esto? Hay una necesidad, una de las características del encuadre justamente es la estabilidad. Pero ¿cuánta estabilidad? ¿Cómo estabilidad? Esta estabilidad va a entrar en relación, en oposición con la flexibilidad. Es más estable, más flexible. O es tan estable que es duro como si fuera de acero. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, pasa algo, no se puede. Entonces hay una relación dialéctica, dinámica, digamos así, entre la necesaria estabilidad y las posibilidades de flexibilidad del encuadre. Del monto de la regulación de cuánta estabilidad, cuánta flexibilidad, cuánta movilidad, cuánta maleabilidad del encuadre. Quiere decir cómo podemos modular ese encuadre. ¿Cuándo podemos modular ese encuadre? Y cuándo en realidad es estable el encuadre. Entonces, para pensar que las cosas no son blancas y negras, o blancas o negras, o que son estables o que son flexibles, sino que hay una relación dialéctica entre ambas, de oposición, de tensión, porque no son lo mismo, hay una contradicción, si ustedes quieren, son contrarias la estabilidad de la flexibilidad, pero al mismo tiempo hay una relación entre ambas. La estabilidad plantea la firmeza del encuadre, pero desde lo que nosotros pensamos, la firmeza no es rigidez. Pero es cierto que algunos encuadres se caen de tan, se caen para el lado de lo rígido. Y entonces cuando el encuadre se cae para el lado de lo rígido, por ahí no es tan operativo. Como cuando nosotros decimos firmeza, riguroso, ser riguroso con los conceptos, ser riguroso con el trabajo, ser riguroso con lo que uno va haciendo, no es ser rígido. A veces dicen, ay, pero qué rígida, qué a tal hora, que venía tal, ¿no? Y se quedó afuera, no entró. No, no es por rigidez, es por rigurosidad. Y la firmeza permite que haya continencia, límite y envoltura, y si no hay firmeza es un flan que se deshace y que por lo tanto no cumple la función que es la de contener, la de limitar, la de envolver y sobre todo la de bajar, neutralizar, calmar las ansiedades básicas. Y las ansiedades básicas se desbordan, se actúan, explotan e interfieren en los procesos de crecimiento, de desarrollo o de aprendizaje. Es decir, que existe una relación dialéctica entre la estabilidad del encuadre y la movilidad del proceso. Los procesos, para ser procesos, se mueven, se transforman, uno aprende, cambia, hay una permanente cocina, decíamos antes, para utilizar la metáfora de la cocina en el sentido del tomar, masticar, digerir, deglutir, transformar y hacer después pensamiento en estos procesos del aprendizaje.
existe una relación dialéctica entre la estabilidad del encuadre que permite entonces que el proceso sea móvil, que los procesos se den, que haya cambios adentro de ese marco, que si no, las ansiedades las hacen explotar, las hacen desbordar. Y existe una relación dialéctica entre la relativa estabilidad y la flexibilidad del encuadre. Lo que decíamos antes, cuánto de estable en este momento del proceso y cuánto de flexible en este momento del proceso. Cuánta flexibilidad se puede permitir y cuánta estabilidad se requiere para este proceso. Voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes el hecho de que, digamos, con mejores o peores condiciones, las que fueran, hace ya, este es el tercer módulo que hacemos en este lugar, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuando empezamos en un lugar, el primer módulo, en el segundo no sabíamos dónde, después lo hicimos en el otro, pensábamos que iban a ser en el segundo, después en el tercero no sabíamos dónde, después no sabíamos a dónde ir, hasta último... ¿No desorganizaba, no aumentaba la sensación de inseguridad, de no saber, pero era ese día, no era, lo cambiaron, no lo cambiaron, había gente que mandaba, pero se hace, no se hace, ¿a dónde va? Es decir, que en ese momento se hubiera necesitado un lugar estable, no se pudo, pero en realidad... hubiera sido necesario tener un lugar de encuentro, que este proceso grupal se hiciera en ese lugar de encuentro. Imagínense ustedes, con cambios. Después, bueno, hubo una flexibilidad posible para poder adaptarse, con trabajo, porque hubo trabajo de adaptación al nuevo espacio, al otro nuevo espacio, después al Hotel Bolívar, después acá. Hubo todo un trabajo de adaptación para poder centrarse de nuevo, conocer, estar, adaptarse a los lugares. ¿Está? ¿Se entiende esto? Por lo tanto, el encuadre puede aceptar algunas modificaciones, tal vez, en algunos momentos del encuadre. Guarden los celulares, por favor. Bien, gracias. Se los pedimos al inicio. Es un rato más. Hay un estudio realizado, publicado hace muy poco tiempo, lo leímos el otro día, el 87% de los llamados que uno recibe en el celular son absolutamente inútiles, transpolables o no sirven o no, se pueden pasar para otro momento. ¿Está? Y uno está atendiendo o haciendo o mandando ahora justo cuando en realidad está distrayendo algo que está pasando. ¿Está? ¿Entendemos? Digo para valorar dónde ponemos la atención también. Bien. Entonces, a veces es posible algunas modificaciones del encuadre, necesarias, y bueno, algunos se adaptan mejor, otros peor, bueno, algunos grupos están mejor. Son difíciles, nadie dice que tienen que ser fáciles. Toda modificación implica un problema que hay que abordar. Más fácil, más difícil, hay que abordar. Toda modificación del encuadre implica abordar un problema donde hay que ocuparse en un momento del encuadre y entonces uno no está metido en el proceso de conocimiento. ¿Se entiende esto? Porque hay que ubicarse, hay que buscar el lugar, hay que ver con quién, hay que ver... Entonces, en ese momento no hay proceso grupal de conocimiento, estamos buscando a ver dónde tenemos que ir a sentarnos. ¿Se entiende esto? El encuadre deja de ser encuadre para ser
objeto de conocimiento. Tenemos que conocer el lugar en el que igual nos vamos a encontrar, dónde está el aula que me corresponde, a ver dónde están los baños y dónde vamos a comer. Cuando todo eso se conoce, yo ya no pienso más, ya sé que es así. Entonces me puedo centrar en lo que me tengo que centrar. ¿Se entiende esto? Bien. Pero hay momentos, por muchos motivos, que se producen rupturas de encuadre. Y las rupturas del encuadre, es decir, cuando no es una modificación que adaptamos, que teníamos que empezar la clase a las 9, hubo un tránsito terrible, llegamos a las 9:30, bueno, a nadie le gustó, tuvimos que pedir disculpas, pasamos media hora diciendo que nos perdonaran porque llegamos tarde, poniendo las cosas a los apurones. Bueno, hubo que, es una modificación del encuadre, ¿sí? En vez de dar la clase hasta las 11, como estaba, hasta las 11:30, es una modificación del encuadre. Hay que procesarlo. Uno se adapta mejor, peor, algunos bien, otros para nada. Otros se embroncaron y dijeron, ya que me vine temprano para acá y me hicieron esperar, ¿no? Bien. Pero cuando se produce aquello que llamamos una ruptura del encuadre, por ejemplo, ustedes vienen y no hay nada, y acá no es, y no saben dónde es, y se olvidaron de avisarles que era en otro lugar, y entonces aquí no hay nadie, y está un grupo y hay algunos, a unos avisaron, a otros no. Eso implica una ruptura del encuadre. Y esa ruptura del encuadre provoca efectos que a veces uno no los puede medir, ni prever. Las rupturas de encuadre, y digo esto porque me parece que muchas veces ustedes, o mucha gente que no conoce estos conceptos, que no trabaja con esto, no sabe de los riesgos que se corren con las rupturas de encuadre. La ruptura de encuadre quiere decir que todas las ansiedades se destapan y por lo tanto aparecen todas las ansiedades, las broncas, las actuaciones, todo lo que puede suceder. Y después es muy difícil de reparar. Por lo tanto, una cosa es una modificación y otra cosa es una ruptura. Dijimos que destacaran los... Por favor, ¿qué tienen la compulsión del celular? Por favor, les pido. Es una cuestión de respeto. ¿No? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son las constantes del encuadre? ¿Cómo está constituido el encuadre? Hay ciertos elementos del encuadre que son constantes, que son permanentes, que son estables, digamos así. Por eso las llamamos constantes. Una de las constantes son espaciales, es decir, los lugares y los objetos en los que se desarrolla el proceso. Estamos acostumbrados a que venimos acá, que esta es el aula donde nos juntamos todos. Acá no funcionan los grupos funcionan por separado en otra aula. Están los equipos, están los objetos, cuando no están los equipos ya nos volvemos, ¿no? A ver cómo hacemos para conseguir, nos faltan los micrófonos, no nos funciona la computadora, bueno, se arma un lío terrible. ¿Está? Que interfiere en el proceso de aprendizaje, no es lo mismo. ¿Está? Entonces, una de las constantes son las constantes espaciales. Cuando vienen a hacer una consulta en un hospital, es muy importante que los atiendan en ese lugar, que lo conocen, saben dónde ir, es muy distinto. Bueno, mire, tengo que ver al doctor tal o a la enfermera cual, no sé, no, mire, hoy atienden el otro, allá, mire, tiene que hacer todo, no, mire, tiene que ir, y se perdió en el camino y después no. Entonces, en las relaciones, en los procesos de cambio, en los procesos de aprendizaje, la estabilidad de las constantes espaciales es importante.
porque eso va dando también confianza, conocido, voy conociendo, ya no tengo que pensar dónde tengo que ir, porque ya sé a dónde tengo que ir, ya sé cómo voy, ya sé cuánto tiempo demoro, etc. Ya sé cómo es. Y esto también le pasa a los chicos. Y digo esto también, antes de las temporales, porque fíjense ustedes que pusimos los lugares, los objetos en que se desarrolla el proceso. Y muchos piensan, no, porque los chicos hay que variarles los objetos, hay que cambiarles los objetos a cada rato. No, porque los chicos ya lo conocen, entonces ahora otra cosa. Y no se dan cuenta que para hacer un proceso de conocimiento, los chicos con el mismo objeto y con los mismos objetos van haciendo distintas cosas, distintos aprendizajes. O van ratificando, o rectificando, o agrandando, o profundizando el conocimiento, la apropiación, la utilización, lo que van haciendo con ese objeto. Por lo tanto, es falso que a los niños hay que cambiarles permanentemente los objetos, los lugares, los juguetes. Hay que cambiar si eso no es interesante para un chico, si eso no permite la movilidad, como veíamos antes, si solo sirven como en para hacer una sola cosa. Entonces ya la hizo 10 veces, 20 veces, 50 veces, ya se aburrió, no hay otra cosa para hacer. Pero si pueden hacer muchas cosas distintas, desmontar, armar, desarmar, entonces pueden hacer miles de cosas con los mismos objetos. Y no solo eso, sino que le permite crear una continuidad en el conocimiento sobre el objeto. Imagínense que ustedes están conociendo algo y hoy es esto, un poquitito. Mañana esto, otra cosa, un poquitito, otra cosa. Todavía ni se apropiaron muy bien ni le sacaron el jugo a ninguno de estos conceptos y ya los inundamos con 30.000 conceptos. No aprenden nada, ¿se entiende esto? Y también otra de las constantes son las constantes temporales. Tiene que ver con la frecuencia, tiene que ver con la duración de los encuentros, tienen que ver con los horarios, con los plazos, con las secuencias, con los ritmos. En este encuadre que nosotros hemos diseñado, espacial, de encontrarnos acá, hay una parte que es teórica a la mañana, teórico-práctica, si ustedes quieren. Hay una parte del trabajo corporal o de las vivencias o de las experiencias en la primera hora de la tarde, el grupo operativo al final. Digamos, temporalmente ustedes saben lo que hay antes, lo que hay después, alguna vez hay alguna modificación que se anuncia, se dice por qué o para qué, ¿tá? Pero hay constantes temporales. No es que todos los días ustedes vienen acá, no saben con qué se van a encontrar, si tienen que ir a los grupos, si tienen que estar acá todos juntos, si tienen que ir a hacer el trabajo corporal a la mañana, si tienen que... No. Hay constantes temporales. Saben que nos encontramos 5 días en Lima, que después nos encontraremos con algunas regiones 2, 3 días en otro lado. Saben, ¿no? Hay constantes. A qué hora empieza, a qué hora termina cada día. ¿Está? Bien. Y eso contiene, tranquiliza, envuelve, hace que las ansiedades básicas se modulen. Y otras de las constantes son las personales. ¿Qué significan las constantes personales? Son los individuos, son las personas que participan de este contrato, que es un contrato que se contrata en el encuadre. ¿Quiénes somos nosotros? Por eso era muy importante estabilizar los grupos y por eso era tan difícil a veces, y lo tuvimos que pensar y reflexionar tanto cuando hicimos el módulo de febrero y se incorporó otra gente y bueno, ¿cómo hacíamos? Tuvimos que armar todo un dispositivo para que pudiera incorporar porque ya las personas no iban a ser las mismas, unas no estaban, otras estaban, no saber con quién contamos en este proceso, con quién cuenta el grupo, con quién discute, con quién habla, con quién no habla, con qué modalidad. ¿Entendemos esto? Por lo tanto, también, y fíjense ustedes que poco se consideran estos procesos, cuando por lo menos en mi país
cuando van, por ejemplo, a un hospital y van a las 4 de la mañana a sacar turno para ir a hacerse ver y no saben cuál es el médico que los va a atender. Los va a atender un pediatra, no saben cuál. ¿Tá? O una enfermera, no saben cuál. Y hoy este mes lo vio tal, y el mes que viene lo vio cual, y el otro mes estaba de guardia otro, y el otro mes estaba... Y entonces, ¿qué tipo de relación, qué tipo de confianza, qué tipo de proceso de conocimiento que tiene el pediatra con respecto al chico y a la madre y a los... Si ni él es el mismo, ni... ¿Se dan cuenta? Entonces, también eso hace a cómo se organiza la práctica hospitalaria, o cómo se organizan los centros de salud, o cómo se organizan algunos centros. Yo recuerdo, por ejemplo, haber trabajado una vez en una cuna, digamos, muy grande, donde el principio era que los que trabajaban allí eran las mujeres desempleadas que tenían los que se llamaban los planes de los subsidios de los planes trabajar. Para los que no tenían trabajo, las mandaban allá a cuidar chicos. Entonces, las que tenían algún tipo de formación, eran secretarias, sabían escribir a máquina, o computación, una cosa, las mandaban a trabajar, digamos, con esos planes de trabajar, que tenían una contraprestación, en la parte administrativa. Y a los que no tenían ninguna formación, las mandaban a cuidar chicos. Y esos planes de trabajar duraban 3 meses. Entonces, cada 3 meses venía otra. Y cada 3 meses había otro. Y para los que organizaron esta brillante idea, les parecía bárbaro, porque total, cualquiera sabe cuidar chicos. ¿Está? Bien. Después en los discursos, los niños, el futuro de la patria y todo lo demás, todo, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cuáles son estas constantes personales? No es solamente las personas, Juana, María, ¿no? Vienen Ricardo, Rosario, Erika, Viviana como tutores, y no es que vino en el próximo módulo Juanita y después estuvo María Cristina y después vino Juan Bautista, ¿no? Sino que bueno, son no solo las personas, sino cómo son estas personas. Imagínense a Rosario que se venga al próximo módulo teñida de rojo, con absolutamente, y con un escote hasta acá, qué sé yo, diría, tacos aguja, por ejemplo, viniendo en el grupo, ustedes se pasarían media hora, por lo menos 1 hora del grupo, comentando qué le pasó a Rosario. Entonces, sí, pero que cambie, y a esta que le pasó, que se pasarían ahí un montón de tiempo, en vez de ocuparse del tema, ocuparse a ver qué le pasó a Rosario, que se tiñó el pelo con ese... ¿Está? Por ejemplo. No digo por eso que no se tiña, pero quiero decir que estos cambios de la persona, o estos cambios, también desestabilizan y hace que aquello que tendría que ser marco de contención se transforme en objeto del proceso, del conocimiento, ¿no? Del análisis. Y en vez de pensar en lo que tenemos que estudiar, resulta que nos ponemos a hablar de qué le pasó al otro. ¿Se entiende esto? Bien. Se viene con una peluca como con el pelo largo como el de rojo, como el de Erika. Sí. Viene con barba, pelo largo. Pero también como constantes personales son los roles diferenciados. Recordemos la estabilidad, la flexibilidad, la amabilidad, pero que hay roles diferenciados. Y hay roles diferenciados en los grupos, hay un tutor, hay otro rol diferenciado que es la observadora, es otro rol distinto, con funciones distintas, los participantes, hay relaciones de simetría y relaciones de asimetría. ¿Se entiende esto? ¿Qué hacen a esa estabilidad?
Yo puedo proponer en un momento, bueno, ahora yo me voy a sentar acá entre ustedes, la juego de alumna, y vienen ustedes acá y dan la clase. Día. ¿Está? A ver, quién quiere, pasa y... Bueno, pero se lo aviso, los digo, los trabajamos, pero en ese caso ya la cuestión es distinta. ¿Se entiende esto? Bien. Ustedes esperan que uno venga, o que alguien del equipo, en particular yo que me hice cargo de casi todas las clases, pero también algunas de las otras personas del equipo, den algunas de las clases. Pero sería absolutamente una ruptura en este caso si yo les dijera, ay, mira, ¿por qué, Sofía, no querés venir, pasar y dar la clase? Porque mira, yo estoy afónica, no puedo hablar. Por ejemplo, ¿ustedes? ¿Se entiende esto? Más allá de lo excelente, no excelente que podría ser la clase de Sofía. ¿Entendemos? Bien. Por lo tanto, las constantes, entender las constantes como constantes, la diferencia entre estabilidad y rigidez, nos hace también respetar estos roles. Y también las características personales, como decíamos, de las personas que intervienen dentro del encuadre y su sistema de actitudes. Cada uno de nosotros tenemos también sistemas de actitudes distintos, escuchamos más, otros se acercan más, otros lo tocan al otro cuando le hablan, ¿no? En los tutores, otro se pone con más distancia, yo suelo ser más dura, me dicen, me enojo, ¿está? Otros son más cálidos, a lo mejor. Bueno, estas modalidades con las que uno también asume sus actitudes. Bien, entonces, dentro del encuadre, dentro de estos encuadres que ustedes van a diseñar y proponer, porque en los proyectos con los que trabajan, etc., pero tienen que diseñar un encuadre, dónde, cómo, cuál va a ser el marco, y entendiendo que este encuadre, ustedes lo proponen, pero que es un trato con el otro, es un contrato que el otro tiene que asumir. Nosotros les propusimos que vamos a dar la clase a las 9 de la mañana. Si ustedes no venían, nosotros ¿a quién le dábamos la clase? A las paredes. Por lo tanto, es un contrato. No es que ustedes fijaron